Quiero darles la bienvenida a la última lección de este módulo número 6 titulado Habilidades comunicativas para el cuidado materno perinatal. Así que sin más, vamos a empezar. Interacción con padres y madres en medio de la lactancia es la lección de hoy. Luego de comprender la comunicación, sus diferentes formas, toda la base teórica que les presenté y luego de comprender la comunicación verbal y no verbal, sus estrategias para la asertividad y la efectividad, pues ahora vamos a profundizar un poco más en esas habilidades que son indispensables, fundamentales, primordiales a la hora de realizar una interacción con padres y madres en medio de la lactancia materna. Quiero presentarles diferentes casos, ejemplos de cómo podemos desarrollar e implementar en nuestro día a día y cotidianidad esas habilidades verbales y no verbales. Número 1, habilidad de comunicación verbal asertiva. Y aquí solamente quiero recordar algo y es que cuando hablamos de comunicación verbal estamos haciendo referencia a esa comunicación que tiene que ver con las palabras habladas y las palabras que son escritas. Únicamente, aquí no nos vamos a adentrar en lo que tiene que ver con la corporalidad, la gestualidad, el contacto visual, eso lo vamos a ver más adelante. Aquí únicamente vamos a revisar cuáles son esos aspectos a considerar cuando estamos hablando de la interacción con padres y madres en medio de ese proceso de la lactancia materna. Algunos aspectos a considerar, vamos a verlos. Número 1, saludo inicial. Y esto tiene que ver no solamente con un proceso de comunicación verbal, asertivo, efectivo, sino también tiene que ver como norma fundamental de todo ser humano. Cuando voy a iniciar un proceso de comunicación, debo iniciarlo con un saludo, con un buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? No puedo pretender iniciar un proceso de comunicación diciendo, ¿qué lo trae por acá? ¿Qué los trae por acá? ¿Qué necesitan? ¿En qué puedo ayudar? No, debo fomentar, desarrollar esa habilidad de comunicación verbal donde todo inicia con un saludo. Número 2, volumen de voz. ¿Eso qué quiere decir? No gritar, pero tampoco susurrar. Que nadie me pueda escuchar. No, debo asegurarme que en el espacio donde estoy interactuando con padres y madres, el volumen de mi voz sea acorde a ese lugar, sea acorde al espacio en el que estoy y las personas puedan oírme. Número 3, tono de voz amable. ¿Eso qué quiere decir? Suave, pero firme. Hay una creencia errónea y es que el líder siempre debe gritar, siempre debe ser rudo, siempre debe ser fuerte y resulta que un líder también puede ser suave, hablar con un tono de voz que sea suave, pero firme. Y eso es lo que debemos lograr. ¿Por qué? Porque el tono de voz suave, es decir, sin gritos, me va a permitir mantener ese puente todo el tiempo extendido, ese puente de la confianza. Siguiente, hablar con calma. Estamos en un mundo que va deprisa y nosotros también. Todo el tiempo estamos corriendo y el tiempo y tengo solamente 30 minutos o 5 minutos o 10 minutos. Pero el hablar con calma quiere decir que todo lo que tenga por decir en medio de esa interacción con padres y madres, debo decirlo con calma, de forma pausada. ¿Por qué? Porque debo asegurarme que las otras personas me puedan comprender lo que yo estoy tratando de decir. Pero si lo hablo con prisa, inmediatamente puede ser que sea una barrera de comunicación. ¿Por qué? Porque las otras personas no me van a comprender. Siguiente, pedir permiso y mencionar lo que se va a realizar de forma anticipada. ¿Eso qué quiere decir? Antes de hacer algo, debo anticipar a padres y madres. Debo decir, mamá, papá, quiero revisar el agarre, quiero que demos un vistazo al agarre que está teniendo bebé. O mamá, papá, cuéntenme, o quiero saber, o a continuación quisiera que me contaran cómo fue su semana, qué dificultades tuvieron, alguna pregunta que quieran traer el día de hoy. O podemos decir lo siguiente, ahora voy a revisar a bebé y luego quiero que me cuenten qué dificultades tuvieron durante la semana. Inmediatamente estoy anticipando. Siguiente, responder todas las preguntas. Ese es el espacio para responder todas las preguntas. ¿Eso qué quiere decir? Que debo propiciar el espacio para que las personas quieran hacer preguntas. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque puedo estar abierto o abierta a responder preguntas,
pero no generar la confianza para que las personas puedan hacerlas. Siguiente, asegurarse de que la madre y padre hayan comprendido todas las indicaciones, y aquí hay unas preguntas muy puntuales. ¿Me he hecho entender? ¿Hay alguna pregunta luego de la explicación que acabo de dar? Quedo atento, estoy atento a resolver cualquier inquietud luego de la explicación que les di. Y por último, despedirse cordialmente. ¿Eso qué quiere decir? Que así como saludé, debo despedir. Tomar el tiempo para decir, espero que todo haya quedado comprendido. Ahora nos vemos en la siguiente cita o en la próxima sesión, en la próxima consulta. Aquí estaré presta para atenderles. Bueno, ahora quiero presentarles un caso puntual donde tenemos que propiciar ese diálogo, pero la pregunta es, ¿cómo propicio el diálogo? Preguntas abiertas, fundamentales, importantísimos. ¿Eso qué quiere decir? Yo no puedo fomentar el diálogo si genero o creo o formulo preguntas cerradas. Las preguntas cerradas me van a generar respuestas cerradas. ¿Eso qué quiere decir? Sí o no. Punto. Y lo que queremos lograr en estas habilidades de comunicación verbal es propiciar y generar una conversación que me permita a mí tener información suficiente de lo que se está generando, de las dificultades que se están presentando, para luego llegar a un punto final de presentar sugerencias, observaciones alrededor de la temática que vinieron a resolver en este caso. Entonces, esas preguntas abiertas inician de qué manera, cómo, qué, por qué. Son algunos ejemplos. Pregunta cerrada. ¿Está con lactancia exclusiva? ¿Cuál sería la pregunta abierta? ¿Cómo está alimentando a su bebé? Pregunta cerrada. ¿Sí hizo lo que hablamos? Pero fíjense cómo sería la pregunta abierta. ¿Cómo les fue con la lactancia esta semana? Pregunta cerrada. ¿Le duele al amamantar? La pregunta abierta, ¿cuál sería? ¿Qué dificultades han tenido en la lactancia? Fíjense cómo cada pregunta inicia con un cómo, con un qué. Inmediatamente esas respuestas van a ser abiertas. Esas respuestas van a propiciar un diálogo. En la interacción con padres y madres en medio de la lactancia se debe evitar a toda costa emitir juicios. ¿Por qué? Porque pueden generar una barrera que luego se convertirá en un obstáculo en ese proceso de comunicación que queremos lograr. Al hablar de habilidades de comunicación verbal, en ese proceso de interacción con padres y madres, debo saber, como personal de salud, que no debo emitir juicios si quiero crear y generar un puente de confianza donde el diálogo, la conversación, la información sea abierta completamente. Aquí quiero presentar algunos ejemplos. Pregunta enjuiciadora, ¿cuál sería? ¿Está aumentando de peso lo suficiente? Pregunta no enjuiciadora, ¿cuál sería? ¿Cómo les ha ido con el incremento de peso? Pregunta enjuiciadora, ¿sus deposiciones son normales? Ahora, la pregunta no enjuiciadora, ¿cuál sería? ¿Cómo son sus deposiciones? No estoy emitiendo un juicio, únicamente estoy generando una pregunta para conocer y tener información suficiente. Puedo tener una predisposición, puedo tener un prejuicio en la mente, pero no lo verbalizo. ¿Le da tetero por el dolor en los pezones? Sería la pregunta enjuiciadora. Ahora la pregunta no enjuiciadora, ¿cuál sería? ¿Cómo fue el proceso para llegar a usar el tetero? Esa pregunta inmediatamente lo que me genera a mí es una empatía y una pregunta. Quiero conocer más detalles. Última pregunta enjuiciadora. ¿Su leche no es suficiente y por eso llora tanto su bebé? Pregunta no enjuiciadora sería, ¿cómo es el proceso para ofrecer lactancia en casa? Son algunos ejemplos de preguntas donde emito un juicio y donde hago una pregunta sin ningún tipo de juicios. Punto número 2, habilidad de comunicación no verbal asertiva. Es decir, ya vimos todo lo que tiene que ver con esas habilidades muy desmenuzadas, muy específicas a nivel verbal, pero ahora nos vamos al otro punto.
esas habilidades que tienen que ver con la comunicación no verbal en esa interacción con padres y madres. Y eso tiene que ver con los gestos, con la corporalidad, y vamos a ver algunos aspectos a considerar. Número 1, mantener la cabeza al mismo nivel que el padre o la madre. ¿Eso qué quiere decir? Corporalmente, si una persona se encuentra en un nivel superior, corporalmente hablando, inmediatamente denota que esa persona está liderando el proceso de comunicación y que esa persona es la que lleva el mando, y la persona que se encuentra allí bien abajito, pues seguramente no va a tener la confianza para continuar ese proceso de comunicación. Lo que me está diciendo acá en la comunicación no verbal es que cuando yo mantengo la cabeza al mismo nivel que el padre o la madre, inmediatamente estoy diciéndole de una forma no verbal: aquí estoy presto o presta, estamos entre iguales, seres humanos, quiero escucharte, quiero saber qué está pasando. Número 2, hacer contacto visual permanente. Cuando hago contacto visual permanente, cuando veo a la otra persona a los ojos mientras está hablando, le estoy diciendo en un lenguaje no verbal: me interesa lo que estás hablando. Quiero saber un poco más cómo te estás sintiendo. Ahora quiero hacer una pregunta. ¿Cómo se siente usted cuando está contando algo, cuando está dando alguna información y la otra persona no lo ve o no la ve a los ojos? Inmediatamente denota una desconexión en el proceso comunicativo. Número 3, tomar el tiempo necesario. ¿Eso qué quiere decir? Si estoy viendo el reloj, como la imagen aquí, si todo el tiempo estoy haciendo así con mis manos, eso denota: tengo prisa, estoy apurado, estoy apurada, rápido. Y eso genera una barrera de comunicación. Y nos lleva al siguiente punto: debo quitar cualquier barrera, barreras físicas, como cuáles, como mi reloj. ¿Eso qué quiere decir? O sea, que no puedo usar reloj, por supuesto, pero otra cosa es usarlo y todo el tiempo estar haciendo esto. Debo quitar cualquier barrera. ¿Eso qué quiere decir? Barrera tiene que ver con todo aquello que obstaculice el proceso de comunicación. Y por último, usar gestos que demuestren interés en la otra persona que está hablando. Gestos como asentar la cabeza, gestos como voy a mantener mi contacto visual permanente. Son gestos desde mi corporalidad que me permiten a mí decir sin palabras: estoy atenta y estoy atento a lo que estás hablando. Dos elementos claves para generar confianza en la interacción madre y padre en la lactancia. Quiero presentarles aquí dos casos fundamentales y voy a mencionar varios ejemplos para poder profundizar un poco más en estas habilidades que nos van a llevar a fortalecer ese proceso de interacción con padres y madres en medio de la lactancia. Número 1, reconocer y elogiar lo que la madre está haciendo bien. Es frecuente, es común que todo el mundo esté diciendo: esto no se debe hacer, esto no se hace así. Hay tanta información hoy día. Hay algunos estudios que dicen que hay más información en Internet de la cual un ser humano podría consumir en toda su vida. Hay tanta información y esto también tiene que ver con la lactancia materna. Así que la mamá o el papá puede estar sobreinformado, puede pretender hacer las cosas bien, pero resulta que no las puede estar haciendo bien. Así que, como personal de la salud, una de las recomendaciones: voy a identificar, reconocer y elogiar lo que esa mamá o ese papá están haciendo bien. Paola, ¿quiere decir que voy a ignorar todo lo que está haciendo mal? No, al contrario, por eso es que buscan esa ayuda, por eso es que buscan y necesitan esa guía y esa orientación para corregir lo que se deba corregir. Pero en ese proceso no solamente hay que centrarnos en lo que está mal, sino hay que, por lo menos, una cosa que esté haciendo bien la mamá, decirla, verbalizarla, porque hay que verbalizar esas buenas prácticas. ¿Eso qué logra? Según estudios que les voy a presentar con detalle en la bibliografía. Refuerza la confianza de la madre,
estimula a continuar realizando esa buena práctica y propicia una apertura para seguir recibiendo sugerencias y consejos por parte de ese personal de salud. Ejemplo, quiero que allí donde ustedes están, mientras leo este caso, me puedan indicar, puedan reflexionar sobre cuál es la respuesta más empática en este caso. Una madre ha dado lactancia materna exclusiva a su bebé de 2 meses, pero últimamente su abuela le dice que es urgente darle agua o un té porque se va a deshidratar el bebé. Así que la mamá empezó hace una semana a darle también agua y té a su hijo, pero hace 3 días ha presentado diarrea. Respuesta número 1. ¿Qué está haciendo, señora? No debe creerle a las abuelas, sino seguir las recomendaciones del personal de salud. Número 2. O segunda opción de respuesta. Qué bueno que traiga esa pregunta aquí. Los bebés no necesitan ser alimentados con algo adicional a la leche materna durante esta edad. Y eso incluye agua o cualquier té. ¿Cuál es esa respuesta más empática? Por supuesto, la número 2, donde inmediatamente no emito un juicio, sino estoy validando el que haya traído esa pregunta a un personal de la salud. Le pudo haber preguntado a cualquier otra persona, pero está solucionando esa inquietud, ese interrogante, esa duda con personal de la salud, con personas idóneas que van a orientar y que van a sugerir de acuerdo con ese conocimiento que tiene que ver en este caso con lactancia materna, con crecimiento y desarrollo adecuado para bebés. Ahora, número 2, usar un lenguaje sencillo. Esta es otra práctica, otra habilidad que sí o sí hay que implementar en ese proceso de interacción con padres y madres en medio de la lactancia. ¿Por qué? Porque la meta, el propósito al interactuar con padres y madres en medio de la lactancia es lograr que padres y madres puedan aceptar y entender lo que el profesional de la salud quiso enseñarles, guiarles y aconsejarles. En este espacio no buscamos dar la información técnicamente hablando, mostrar lo que yo sé y lo que la otra persona no sabe, mostrar lo que yo estudié y la otra persona no estudió, sino el interés y el propósito es que podamos ayudar y brindar la solución a los interrogantes que padre y madre traen. Quiero presentarles un ejemplo. Una información, ¿cómo sería a nivel general? Versus una información o la misma información, pero con un lenguaje sencillo. ¿Cuál sería? Porque hoy quiero presentarles diferentes casos, y ustedes lo han visto, y ejemplos donde ustedes puedan hacer una reflexión. ¿Cómo están siendo mis habilidades en este momento versus cómo quiero que sean? ¿Cómo las quiero proyectar en ese proceso de interacción con padres y madres? Número 1, información. El calostro es lo único que su bebé necesita en los primeros días de nacido. Inmediatamente uso un término calostro. Lenguaje sencillo, ¿cuál sería? La primera leche amarillenta, o pueden incluir ahí de color amarillo o amarillento, y en esa cantidad que parece muy poca, es todo lo que su bebé necesita en esos primeros días de nacido. En un lenguaje sencillo, le di a entender lo mismo que en la información primaria. 2. Segunda información. Cuando el bebé succiona, se libera prolactina y eso hace que secrete mayor cantidad de leche. Seguramente ustedes que me están escuchando me comprenden, pero en un lenguaje sencillo, en esa interacción con padres y madres, ¿cómo podríamos decirlo? La succión de su bebé al amamantar la lleva a producir más leche. Inmediatamente me aseguro de un lenguaje o de usar un lenguaje sencillo para que padre y madre puedan comprender. Fíjense en este párrafo que fue tomado de un artículo que fue publicado en el año 2006 en una revista de medicina. Ayudar a la madre que desea amamantar requiere, además de los conocimientos básicos de anatomía, fisiología de la lactancia, valoración de la posición, succión,
soluciones a problemas, etcétera, aprender a escuchar de forma efectiva y activa y con concentración real. Y si no se establece una buena comunicación, la información que recibe la madre no tiene validez para ella. Es un párrafo que quiero traerlo al finalizar esta lección para dejarlo como reflexión. En este proceso de interacción con padres y madres en medio de la lactancia, buscamos cómo fomentar esas habilidades que sean asertivas, efectivas en el proceso de comunicación verbal y no verbal, para construir puentes de confianza que dejen o arrojen más bien como resultados esa información abundante, esas conversaciones profundas, donde las personas puedan fluir en sus preguntas, interrogantes y puedan aceptar esas sugerencias y orientaciones por parte del personal de la salud. Aquí les presento la bibliografía, esos lugares de los cuales fue tomada información para compartir en medio de esta lección. Muchísimas gracias por su atención.